Buenas tardes. Aquí estamos en el nuevo proyecto que traemos de la Trinchera de las Ideas, un lugar en el que se busca abundar en la problemática que se vive en el día a día, así como los avances que se han tenido dentro de las diferentes ideologías en el país, y principalmente aquí en Navojoa, que es lo que realmente nos consta. Estamos con el maestro Genaro Ochoa Vega, un ícono de la izquierda aquí en Navojoa. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjese que hemos visto cómo la izquierda ha ido evolucionando en México y cómo ha crecido aquí en Navojoa también. Anteriormente, sí recuerda cómo se batallaba para llevar las ideas a las comunidades dentro del municipio. Sí, así es. Es la experiencia, la primera experiencia que tuve yo en participar en un partido realmente de izquierda, que fue el Partido Socialista Unificado de México. Por allá en el 1981 iniciamos. ¿Cómo llegó esa ideología aquí a la región del Mayo? Eso es una larga historia, ¿no? Y bien interesante. Bien Adelante. interesante porque tiene sus raíces, ¿no? Y raíces muy profundas. Podemos, pues, decir que cuando se puede comenzar de hablar de la izquierda, nos podemos remontar a finales del siglo XIX, ¿no? Eso es cuestión de platicarlo en corto o después, pero son etapas muy importantes que vienen desde entonces y que llegaron a nuestro país, a México, también a finales del 2010, del siglo XIX, y comenzaron a posicionarse con el movimiento revolucionario de 1910. Ahí está la historia, ahí está la raíz, ahí está el arranque de lo que es hoy los partidos de izquierda, ¿no? Que han sido algunos ya en México hasta el momento, ¿no? Platíquenos cómo inició usted dentro de la izquierda. Mira, la lucha en la que inicié yo fue bien interesante, bien importante y con mucho orgullo porque yo inicié con la escuela de mi familia. Nací en familia de izquierda. Yo recuerdo muy bien las luchas por la tierra, las luchas campesinas, organizaciones campesinas que tuvieron su momento en su tiempo y que ayudaron mucho a la organización de la gente del campo, en este caso, en la lucha por la tierra, ¿no? El movimiento agrario en México es un movimiento, pues, que pasó a la historia con muchas anécdotas, derrotas, triunfos y de todo hubo, ¿no? Y es lo importante y es lo que yo creo que le da mm, esa ¿cómo fortaleza a este movimiento que nosotros ahorita en la actualidad decimos con mucha facilidad, yo soy de izquierda, ¿no? Pero no, es una trayectoria muy grande. En mi parte de mucha experiencia, como ya les decía, desde la cuna, comencé yo a darme cuenta de lo que era una lucha, porque pues, mis papás, mi familia, ahí se iniciaron, ¿no? En este sentido, pues yo ya un poquito más, un poco más grande, pues ya en los tiempos de la secundaria, me remonto a los tiempos de la secundaria, 12, 13 años, mi papá militaba en el Partido Popular Socialista, que encabezó Vicente Lombardo Toledano, y por acá en Sonora Jacinto López, líder nato de la lucha por la tierra, del reparto de los latifundios en ese tiempo, ¿no? Es un ícono, El Jacinto. caso, sí, yo lo conocí muy bien a Jacinto López. Era muy amigo de mi papá y llegaba a la casa en Bacobampo. Ahí lo conocí yo y después lo seguí ahí en Hermosillo. Y ahí murió en Hermosillo Jacinto como el 72 más o menos, ¿no? El caso de que, bueno, he vivido tantas experiencias
así en lo que es la izquierda, siempre, siempre. Mi papá siempre, nunca se dobló. A mi papá lo quisieron comprar el gobierno en ese tiempo, ¿no? Y le ofrecieron el cielo y las estrellas, así como les ofrece ahorita que facilito, cachan todo, ¿no? No, él no. Le ofrecieron que nos llevaran a la Ciudad de México a estudiar con todo y todo, ¿no? Entonces mi papá dijo que no. La izquierda es una forma de vida que se lleva con el transcurso de los años, ¿no? Que naces dentro de la izquierda porque ya traes arraigado el Sí, sentimiento, sí, ¿no? sí, así es. Sí, sí, arraigado de una manera muy fuerte, ¿no? A mí tampoco nunca, nunca han podido hacerme cambiar, pues, o sea, no sé, yo siempre he pensado que soy muy terco y todo eso, pero no, yo me acuerdo de mi papá, ¿no? No, firme siempre con los compañeros de lucha, que eran muchos, ¿no? Después formaron los ejidos allá en Bacobampo y ya fueron los frutos primeros, ¿no? Que se comenzaron a ver de las luchas campesinas. Claro, batallaron mucho, ¿no? Dentro de lo que fue el movimiento agrario, aquí en la región del Mayo me refiero, y pues tenían a los caciques, como les decían ellos, encima, ¿no? Como enemigos, golpeteados de una manera muy fuerte. Lo que sí me acuerdo muy bien de mi papá, dice que los metieron a la cárcel por revoltosos, los acusaban de revoltosos, ¿no? Porque estaban quitándole las tierras a los ricos. Y aquí en Ojo, estuvieron en la cárcel y vino, fíjense bien, vino el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en ese tiempo, y fue el que les abrió la puerta, ¿no? Ahí fue un apoyo muy fuerte, ¿no? Ya de parte del gobierno. Y pues ya siguieron con la lucha. Y Sí, los no, resultados pues son ahorita que ahí están los ejidos, muchos rentados, muchos vendidos, y es otra cosa ahora, no tanto que se luchó por las tierras y están acaparadas otra vez ahora por el capital, ¿no? Que se mueve por acá por la región y en el país es la misma, ¿no? Pero bueno, esa es historia. Esa es la historia donde yo he caminado a paso firme, puedo decir, con mucho orgullo. Me inicié, como decía yo ahorita, en el Partido Socialista Unificado de México. La primera reunión que se tuvo aquí del partido fue allí en San Ignacio con el compañero Anacleto Morales. Ahí estuvieron los compañeros de Chojoa, los Cruz Ontiveros, principalmente yo recuerdo a dos de ellos, Nacho, que ya no está, y Pablo. Pablo acababa de salir de la universidad junto conmigo, salimos en la misma generación, pero él abogado y yo economista. Y ahí nos conocimos en San Ignacio, en esa reunión, organización del PESUM, porque ya el 82, te estoy hablando de octubre del 81, el 82 ya iba a haber el proceso electoral y tenía que participar el partido ya, ¿no? Ya tenía el registro, logró el 1979, era el registro del Partido Comunista Mexicano, con el que se reinició la lucha a través del Partido Socialista Unificado de México. Y bueno, allí en esa reunión de San Ignacio querían ya nombrar candidatos y yo acaba de llegar ya candidatos y todo eso. Y el compañero Pablo Cruz me propuso allí a mí como candidato y yo me asusté. Yo no traía experiencia, pues de eso traía la experiencia pues, de lo que viví en Hermosillo también, sí. porque viví la lucha estudiantil, la conocí de cerca, ¿no? La del 73 principalmente, en la Universidad de Sonora. Pero acá era otra cosa, ya eran compromisos, ¿no? De participar directamente, de tener que hablar en el público, eso nunca me lo imaginaba, yo no, es que yo no sé, no puedo, decía él, no tengo experiencia. Y resulta que yo le dije que no podía, que no me sentía lo suficientemente para participar así, de buena es un proceso electoral. Para no hacerla tan larga, al final de cuentas me llegaron los papeles de México, ya, incluso con la propaganda, ¿no? Yo a través de mi papá, yo creo, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pues ni modo, a entrarle y le entré y con muchas ganas. En aquel tiempo era difícil competir por algún puesto por algún cargo de elección popular, Sí, imagino. así es. ¿Cómo le fue en esa elección? Mira, pues yo siempre lo califiqué como muy bueno, como excelente, porque recorrimos todo lo que era el distrito, sin ni un peso, ¿no? Sin ni un peso, no mandaron del partido, no había.
Pero yo, afortunadamente, pues era maestro ya en la universidad y de ahí me alcanzó para hacer toda la campaña, todos los días, recorriendo todos los municipios del cuarto distrito en ese tiempo, era el 07 de ahora, ¿no? Y lo hice con muchas ganas, con mucho entusiasmo, ¿no? Porque pues yo ya sabía lo que era la izquierda, ya sabía que teníamos que luchar contra el poder económico, ya sabía la formación, es muy importante que académica que tuve en la Universidad de Sonora fue excelente, ¿no? Eso fue, yo creo, el parteaguas de mi vida, porque ya fue algo científico que yo aprendí, ¿no? Curso de marxismo lo daba en la Escuela de Economía, ¿no? Creo que 3 semestres llevé marxismo, y otras materias afines, ¿no? Historia política y todo eso. Entonces yo venía mm, intelectualmente preparado para el discurso, y ya en la práctica, pues, o sea, mm, a ver, buscar cómo le llegas a la gente, cómo se lo dices a la gente, ¿no? Ahí me faltaba la experiencia, pero yo pienso que no batallé mucho para eso, ¿no? Porque platicábamos, llegamos con la gente, nos parábamos en una esquina con el carro mío, con unas bocinas grandotas que siguen, nunca se les quitaba. Iba a la universidad con ellas también. Y le hablábamos a la gente, le hablábamos al campesino, ya sabíamos las carencias que había en aquel tiempo, igual que ahora, pues seguimos con esas carencias, pero en aquel tiempo estaban más marcadas, ¿no? La vida de la gente del campo era increíblemente, ¿no? Increíblemente, porque la gente vivía muy mal, pues en malas condiciones. Y de alguna manera llegábamos a la gente con el discurso de esperanza que nosotros le llevábamos, ¿no? Eh, eh, Los tiempos han cambiado mucho de cuando usted inició a como estamos actualmente. pues, ¿qué te diré? Yo creo que no mucho. No mucho, te voy a decir por qué. Porque la gente en las comunidades, en las colonias, no nomás en la región del Mayo, en Sonora y en todo el país, ¿no? Todavía hay mucha calamidad. Nomás no nos vamos muy lejos aquí, las comunidades, nosotros aquí, ya sabemos cómo están, ya sabemos cómo vive la gente, con muchos problemas de todo tipo, ¿no? Principalmente en los servicios de salud, los servicios públicos, el ingreso económico, pues no alcanza, ¿no? Y la gente vive mal todavía en las comunidades y en la ciudad también, no podemos cantar gloria en ese sentido, ¿no? Nos falta mucho camino que recorrer todavía aquí en el país. Afortunadamente, nos toca la suerte de que nos llegó nuestro líder, ¿no? Que es el líder, el mejor líder que hemos tenido de todos los tiempos, que fue Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí yo vi el partiaguas de verdad, ¿no? De lo que es el antes y lo que es después en la vida del pueblo de México, ¿no? Son cuatro revoluciones, son mm, cuatro revoluciones que ha tenido nuestro país. Primero, pues tenemos la de Sí, independencia, la las de cuartas reforma, de y transformación. tenemos la de revolución mexicana, y actualmente tenemos Sí, la cuarta transformación que ajá. encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería el común denominador que rigió en las cuatro revoluciones? Mira, la primera transformación fue la independencia, ¿no? La independencia, pues yo creo que todo el mundo sabemos cómo se dio, desde la primaria, bueno, en el caso mío, ya sabíamos, ¿no? Qué fue la independencia de México, sus líderes y todo eso. Y cuál era la lucha, ¿no? La lucha por la libertad del país, la lucha por el bienestar de la gente, ¿no? Y pues afortunadamente se logró la independencia, ¿no? Con los grandes héroes que tuvimos, en caso por Miguel Hidalgo. Y de ahí, pues, lógicamente siguieron enfrentándose al poder de la nobleza en ese tiempo, ¿no? Al poder del dinero. Y así vivió el país muchos años, en esa primera transformación. Con los mismos problemas llegaron, lógicamente, o nos llevaron, mejor dicho, a lo que fue la segunda transformación, que fue la reforma. La reforma ya fue un caso más especial. Más especial, ¿por qué?
porque ahí ya había más ideas. Ujú. Como que ya la reforma, salen más luchadores, más pensadores, ¿no? Muchas corrientes de pensamiento, ¿no? En la reforma. La lucha entre la iglesia y el Estado, una situación muy interesante que fue, ¿no? Porque pues los que conocemos eso, sabemos, ¿no? Pues cómo estaba controlado el Estado. Yo me acuerdo esa cuestión de la iglesia y del Estado se vino y se trasladó hasta los primeros años del siglo ya 20, 1910, ¿sí? 20, 1900, sí. siglo 20. En la familia había la familia Pacheco, ¿no? Los fifís de ese tiempo, salió un revolucionario, este, y tío de mi mamá, Juan Pacheco. Y a él le tocó, trabajar con el gobierno en ese tiempo, y lo nombraron el jefe de la cordada cuando la guerra cristera en el país y aquí en la Sí. región del Mayo, ¿no? Entonces, son historias, pues, que uno aprende y que fueron luchas internas con la idea de que la gente fuera mejor pensante, ¿no? Y que no fuera tan manipulada, porque contaban la gente de antes contaba que por qué el tío Juan estaba contra la iglesia y la familia se justificaba, porque tenía que justificarse Sí, con sus familiares, ¿no? así es. Que eran otro rollo. Y le decían, no, es que la gente no quiere salir de las iglesias y se están muriendo de hambre porque no quieren trabajar, porque el cura los tiene asustados ahí que se van a morir, se van a ir al infierno si no sasan, ¿no? El rollo que se utilizaba en ese tiempo, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante todo eso, pues por todo eso tuvimos que pasar. El caso de que contar la historia moderna ya de Sí. lo que es la izquierda es otra cosa, ¿no? Pero vemos cómo el pueblo de México ha sufrido desde la etapa de la colonia, que ¿no? Ya sabemos cómo maltrataban a la gente. Y hasta hoy en día, pues ya con lo que hemos ganado ya con bueno, ahorita digo, con la cuarta transformación ya es mucho, ¿no? Pero nos falta hablar de la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana, Así ¿no? es. Algo también inédito en el país, un país que marcó la Revolución Mexicana, una etapa muy importante, lógicamente para cambios que se dieron, ¿no? Porque tuvimos los cambios que se vieron o que se sintieron, mejor dicho, aquí en México con la Revolución Mexicana, ¿verdad? La dictadura de Porfirio Díaz es la que tenía manipulado a todo el país y pues las hazañas que sabemos, que contamos cómo fue el gobierno, ¿no? Del Porfirio Díaz. El caso es de que en el trayecto del 2010 al 2017, que fue la Revolución Mexicana, pues conocemos también la historia en la primaria, nos la contaban y nosotros entusiasmados, ¿no? Éramos chamacos de ese tiempo más tranquilos, ¿no? Y aprendíamos lo que nos enseñaban en la escuela, las historias, ¿no? En este caso, que Venustiano Carranza, que Francisco I. Madero, que Francisco Villa, que Zapata, todos esos líderes que fueron líderes natos en la lucha por la liberación del pueblo, con los principios de la Revolución Mexicana, pues también trajeron su cambio, ¿no? El caso es de que eso fue la etapa de la tercera transformación con la Revolución Mexicana, ¿no? Vino a ayudar a ese cambio que se logró, ¿no? Que no fue un cambio, ¿no? Que ya salimos de los problemas en el país. En aquel tiempo había un poder, que era el poder de dominación, que fue lo que buscó Benito Juárez para liberar al país, ya no de las cadenas de la esclavitud, sino de ese poder llamado iglesia, ¿no? Ujú, ujú. En 1900, ay, se me olvidó la fecha en que inició la Guerra de los Cristeros, también buscó ratificarse porque seguía dominando la En los iglesia, 20, ¿no? en los años En 20. 1920, ¿no? Aproximadamente. Ahorita
se pudiera decir que con los avances tecnológicos que existen en el país, pudiéramos comparar los avances tecnológicos con la iglesia. Pues mira, sí, sí, porque la gente de alguna manera, pues sí, somos creyentes, pues de alguna manera somos creyentes, por lo que sea, por herencia o por lo que queramos, tenemos fe y esa fe nos sirve, pues, siquiera para portarnos un poquito mejor. El caso es de que, pues ahí está todavía, ¿no? El poder de la iglesia, todavía queriendo influir mucho todavía en la sociedad, pero pues de alguna manera las ideas de izquierda, liberales, neoliberales fue un daño, ¿no? Liberales, el liberalismo Sí, mexicano fue también una corriente muy importante para sacar adelante, ¿no? Hasta lo que fue la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana también, ¿no? El caso es de que hay una lucha, pues, una lucha del poder de la iglesia contra el Estado y al revés, pero es con la idea de esa, pues, de que la sí. gente, Eh, que se respeten las creencias, en- pero también que la iglesia tampoco no influya en que ese partido o esos son comunistas, o eso han utilizado, ¿no? sí, Y el comunismo es malo y sa, sa, sa. Bueno, pero en fin, retrocedo un poquito porque me tocó comentar algunas cosas de la reforma. así es. En la reforma fue algo interesante también, ¿no? Fue como algo necesario lo que pasó. En la reforma, remontándonos fundamentalmente a mediados del siglo XIX, 1850 por ahí, hasta finales del 50, hasta finales ya iniciar el, el siglo XX, ya con la Revolución Mexicana, ¿no? Pero en ese trayecto de lo que fue ya en sí la reforma, los grandes pensadores que surgieron ahí, que aportaron un conocimiento también muy significativo, este, ¿cómo se llama? En Francia, principalmente, la Revolución Francesa marcó un parteaguas, si se puede decir, en lo que fue el siglo XIX y el siglo XX. ¿Ya? ¿No? Aportó mucho la cuestión de la Revolución Francesa. Francesa, dijo ahorita. Sí, Sí. la Revolución Francesa trajo nuevas ideas, trajo más esperanzas, trajo formas, maneras de cómo guiar a la gente por el camino que se podía lograr la liberación de los pueblos, ¿no? No de los pueblos, porque fue una corriente, ¿cómo se llama? La Revolución Francesa, dentro de lo que eran las reformas de aquel tiempo, que trajo ese tipo de beneficios y que como decía ahorita, se logró aquí en el país ya con los efectos de las enseñanzas de los grandes pensadores franceses y otros pensadores, ¿no? No podemos olvidar que también la etapa, ¿cómo se llama? En la tercera etapa de la, ¿cómo se llama? La reforma, hubo dos grandes pensadores de lo mejor, ¿no? Carlos Marx y Federico Engels, Ah, ok, sí. ¿no? Ellos, ¿qué nos dieron? Mucho conocimiento, ¿no? Pero conocimiento científico, elaborado científicamente, bajo los fundamentos de la ciencia política ya en ese tiempo. Y fueron corrientes muy fuertes, muy importantes, muy significativas, que están vigentes todavía en la actualidad. Y quiero sumar a otro de los grandes, pero ya no en la reforma, sino que en la tercera, sí, en la revolución, Ah, ok. la época de En la la época de la revolución, revolucionaria. la revolución mexicana, cuando se dio la revolución de octubre en Rusia. Aparece un personaje muy importante, muy significativo, que retomó los lineamientos de la teoría marxista y los conocimientos de Federico Engels, y que Vladimir Ilich Ah, Lenin, Vladimir ¿no? Ilich Lenin. Uno de los grandes líderes de la Rusia de aquel tiempo, de la Rusia, ¿cómo se llama? Comunista de ese tiempo, ¿no? El pensamiento comunista en Rusia.
fue lo que llevó a la formación de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, la famosísima URSS, ¿no? Y esa formación de la Unión Soviética, pues generó un impacto a nivel mundial muy fuerte, ¿no? Y de ahí vienen muchas ideas, mucho conocimiento, mucha fortaleza, mucho apoyo, incluso todavía en la actualidad, ¿no? Sí, era lo que le iba a comentar sobre los avances que tuvo la URSS en aquellos tiempos, porque si bien es cierto, cayeron por ahí en los 90, ¿no? Cuando estuvo, se me olvidó el nombre, aquel que traía manchado el cráneo, la frente, se me olvida el nombre, Gorbachev. Gorbachev, uno de Cuando los estuvo líderes Gorbachev, rusos, sí. sin embargo, se volvieron a levantar y ahorita Rusia todavía sigue siendo una potencia. Entonces, el tema es probablemente sea, ¿a qué le pudiera designar usted o cuál cree que sea la causa por la que cayó la Unión Soviética en aquel tiempo? Bueno, la Unión Soviética, pues era una república popular socialista, ¿no? Una república soviética socialista con un impacto tremendo en el mundo, ¿no? Los grandes líderes encabezados por Lenin y los demás contemporáneos que hubo, llevaron a la Rusia La cúspide. a la cúspide, ¿no? A la cúspide como un conjunto de repúblicas, todas socialistas, ¿no? Y que comenzaron a desarrollar la ciencia, la tecnología, este, los sistemas productivos, muy buenos, la investigación científica enorme, ¿no? Fueron los primeros que llegaron a la luna y todo ese tiempo, ¿no? En los tiempos de la Unión Soviética, y que llega uno ya de esos como los que conocemos aquí en México, y se cuela al gobierno de la Unión Soviética y fue para La comenzar catástrofe. a ponerle piedritas por aquí y por allá al sistema de la Unión Soviética y cayó, le dio libertad a los países que eran satélites incluso como Rumanía, Checoslovaquia, este, Checoslovaquia, los países de los Balcanes, por ahí que ahorita no recuerdo los nombres, Estonia, Lestonia, ¿No? Letonia, todos esos eran satélites de la URSS, de la Unión Soviética, ¿no? O sea, la influencia, pues, trabajaban conjuntamente con ellos por la transformación del socialismo No para la sabía, sociedad. Entonces cayó la Unión Soviética y cayó en muy malas manos, y ¿cómo se llama? Se comenzaron a ligar a la cuestión del capital, del sistema capitalista. Pues, hagan de cuenta que comenzaron a llegar inversiones de todo el mundo, Japón y no sé qué más, incluso Estados Unidos, a querer hacer se empezó a corromper el sistema una establecido. Rusia ya capitalista, ¿no? Y afortunadamente llega mm, Vladimir Putin. sí, Vladimir Putin ahora y trae ese cambio, ¿no? O sea, ese cambio, el que tenía la Unión Soviética, ¿no? Se quiere lograr, ¿no? Incluso han planteado el regreso de la Unión, de la URSS, Repúblicas. ¿no? De la URSS en este caso, de la Unión Soviética. Y no, me imagino que por ahí anda la cosa, a lo mejor no se llama igual, a lo mejor no es lo mismo, o no son los mismos territorios, pero la idea es esa, ¿no? De tratar de fortalecer lo que fue en su momento la Unión Soviética y ahora adecuándole a la cuestión de la modernidad, de los nuevos tiempos, de las nuevas ideas y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí yo lo veo muy bien. Y al lado está China también, que es otra Otra historia, ¿no? Muy potencia es importante. económica. Oiga, estaba mirando ahorita que está hablando de Rusia. ¿No habrán sido problemas humanos? Porque al final de cuentas, no sé si recuerde que aquí en México, en la Guerra de Reforma, uno de los generales más brillantes era Porfirio Díaz, que llegó a la presidencia de la República y se sostuvo por
más de 30 años. ¿No habrá habido un tema similar en cuanto a las aspiraciones personales de determinados grupos? Sí, claro, claro que sí. Eso hay y hay por donde quiera, ¿no? Hay donde quiera, ¿no? Esas aspiraciones, esas ambiciones, más que nada, ¿no? Porque llegan y se van con todo, ¿no? Yo creo que en todo sistema político ha de haber mucho de ese tipo de personas, ¿no? Que se juntan para lograr obtener un beneficio personal. Aquí, por ejemplo, en México, ¿usted cree que pudiera darse una situación similar, dado los avances que dejó el presidente López Obrador? Mira, hasta ahorita podríamos decir que podemos seguir todavía un tiempo todavía en el poder, pero hay el riesgo de que sí podamos llegar a la etapa y retroceder en ese sentido, porque yo soy muy crítico en ese sentido, no me gusta andar tratando de quedar bien con nadie, ¿no? Yo digo lo que siento y lo que veo. Lo que veo, la llegada de Andrés Manuel López Obrador fue una parteaguas, ¿no? Tremendo. Que hizo cambios, los hizo. Que hizo reformas, las hizo. Pero también tuvo sus errores, ¿no? Yo siempre lo he Sí. dicho. También tuvo sus errores que a lo mejor eran errores necesarios, ¿no? Para seguir adelante con el proyecto y poder ganarla. Yo ahí la dejo, ¿no? Lo del Andrés Manuel. Y poder llegar a lo que es ahora el gobierno de la presidenta Claudia. Este, Sentó las bases para el nuevo sí, en ese gobierno, ¿no? sentido, veo una presidenta muy fuerte, muy segura, que marca una esperanza, principalmente para la gente de acá de abajo, ¿no? Del pueblo, de los programas que trae, las ganas también que trae, pero también tiene alrededor muchas personas que le están haciendo daño ya todavía. Ahí tenemos el problema el asunto de los Monreal, de los Augustos, de toda esa gente que formaron su grupito, ¿no? Y es ese riesgo que existe. No creo que llegara a apoderarse del poder, pero, hay un pero si cuidamos nosotros como militantes el asunto, lo tenemos que sacar adelante, pues, al país, porque es el país, no es Morena en este caso, es el pueblo el que tiene que sentirse que ya ganó, que ya triunfó, porque ahí están las condiciones que la gente puede tener para vivir mejor. Fíjese que es interesante esta plática, ¿no? Porque en muy poquito tiempo le dimos la vuelta a las 4 revoluciones, vimos la cuestión de reforma y pudiéramos seguir platicando y enriqueciendo este tipo de charlas. Yo creo que pudiéramos vernos más adelante para seguir otra nueva charla. Claro, claro que sí, cuando gusten. Yo tengo muchas ganas de participar y me gusta. Además que me gusta. Pues muchísimas gracias por esta plática y vamos a ver qué más podemos hacer porque apenas estamos haciendo los primeros pininos en este tipo de programas. Muchísimas gracias. Gracias a usted.